Nunca le he contado esto a nadie, pero la primera vez que vi a mi madre defenderlo, supe que me habían dejado sola en el mundo. Me llamo Elena y tengo 50 años. Crecí en un pequeño pueblo de Jalisco, México, donde las apariencias siempre importaban más que la verdad. Mi familia parecía perfecta, respetada, mi padre, un comerciante conocido, y mi madre, maestra de primaria y pilar del hogar. Pero había un secreto oscuro que se escondía tras esa fachada. Mi tío Armando, hermano menor de mi madre, llegó a vivir con nosotros cuando yo tenía 8 años. Desde el primer día, su presencia me llenó de una sensación extraña, como un frío que se arrastra bajo la piel. Armando olía a cigarro y aceite para autos, y tenía una mirada que helaba la sangre. Dormía en el cuarto junto al mío, y por las noches, cuando me despertaba con pesadillas, a veces lo escuchaba toser o moverse en la oscuridad. No sabía por qué me daba miedo, solo que algo estaba mal. Los primeros años con él fueron confusos. No entendía lo que pasaba, pero sentía que algo dentro de mí se rompía lentamente. Cuando tenía 12 años, todo cambió. Recuerdo un día específico. Estaba en la sala haciendo mi tarea, cuando Armando se acercó y me habló con una voz extraña, dulce pero fría. Me dijo cosas que entonces no supe interpretar, pero que me llenaron de un miedo que aún no podía nombrar. Lo que vino después fue un infierno silencioso. El abuso comenzó y con él, una prisión invisible que me atrapó. El peor castigo no fue el dolor físico, sino la traición de quienes debían protegerme. Con el tiempo reuní fuerzas para contarle a mi madre lo que estaba pasando. Un día, con la voz quebrada y temblorosa, le dije: «Mamá, tío Armando me tocó». En vez de consuelo, recibí silencio, luego una mirada dura y fría. «No vuelvas a decir eso. Seguro malinterpretaste. Él te quiere mucho», me respondió. Esa frase fue una puñalada en el alma. Porque no solo me estaba dañando mi tío, sino que mi madre decidía protegerlo a él y no a mí. Mi miedo se convirtió en una sombra que crecía cada día más. Dormía con la puerta cerrada con pestillo y una silla empujada contra el picaporte para evitar que Armando entrara. Tenía pesadillas tan intensas que a veces me hacía pipí dormida. Mi madre lavaba mis sábanas sin preguntarme si estaba bien. Mi padre, por su parte, siempre estaba muy ocupado con la tienda. Nunca preguntó, nunca protegió. Sabía que el pueblo entero lo sabía. Los rumores corrían como el viento, pero nadie decía nada. Cuando le conté a una tía, me dijo: «Niña, ¿por qué sigues con esa historia? Ya supérala». Así entendí que la traición no era solo de mis padres, sino de toda una comunidad que prefería el silencio y la apariencia a la verdad y la justicia. Cada día que pasaba en esa casa era una tortura. A los 13 años, sentía que me estaba muriendo por dentro. Pero no tenía a dónde huir. No había nadie que me protegiera ni que creyera mi historia. Me hice pequeña, invisible. Bajaba la mirada cuando Armando entraba en la habitación. Guardaba mi miedo como un secreto tan pesado que me aplastaba el pecho. En la escuela, tampoco hablaba. Temía que si contaba la verdad, nadie me creería. Aprendí que la mentira se vuelve verdad cuando nadie la cuestiona. Así pasaron los años, mientras la sombra de Armando se extendía sobre mi vida. Fue una prisión sin barrotes, pero con cadenas que solo podía romper cuando decidiera alzar la voz y enfrentar a quienes me habían fallado. A los 15 años, el peso de mi secreto era insoportable. Cada día en esa casa era un tormento que me devoraba lentamente. Armando seguía ahí, como un monstruo al acecho, y mis padres seguían con su silencio cómplice, como si yo fuera un problema que podían ignorar. No había lugar donde refugiarme. En la escuela, me sentía observada, juzgada, y a veces incluso señalada. Sentía que todos conocían el secreto que me destripaba por dentro, aunque nadie decía una palabra. Mis amigas parecían vivir en otro mundo, ajenas a la oscuridad que me envolvía. Un día, encontré en los libros un escape. La biblioteca de la escuela se convirtió en mi santuario. Allí, entre páginas llenas de historias de valentía, superación y esperanza, me sentí menos sola. Comencé a soñar con un futuro lejos de ese pueblo y esa familia que me había traicionado. Fue en ese tiempo cuando conocí a Mario,
un chico del pueblo vecino. Él era amable, trabajador y tenía una sonrisa que me hacía sentir que quizá, solo quizá, podía confiar en alguien. Poco a poco, con su apoyo y ternura, empecé a creer que el amor podía ser un refugio. Pero mi pasado me perseguía. Cada vez que pensaba en contarle a alguien, un miedo paralizante me detenía. Sabía que si lo hacía, nada cambiaría. Mis padres seguirían protegiendo a Armando, y yo seguiría siendo la víctima olvidada. Las peleas en casa se hicieron frecuentes. Mi madre ya no disimulaba su desprecio hacia mí, y mi padre evitaba mirarme a los ojos. El hogar se convirtió en una cárcel donde el silencio y la mentira eran las reglas que gobernaban. A los 18 años, cuando Mario se fue a estudiar a la ciudad, decidí que era hora de huir. Aproveché la oportunidad para irme con una tía lejana que vivía en Guadalajara. Empacar mis cosas fue un acto de valentía que no sabía que tenía. La ciudad me recibió con sus luces y ruidos, tan diferentes del pueblo que había dejado atrás. Empecé a trabajar, a estudiar y poco a poco, a reconstruir mi vida. Pero las cicatrices de mi infancia seguían abiertas, recordándome que la libertad que buscaba no era solo un cambio de lugar, sino una batalla interna. En Guadalajara, la terapia fue un salvavidas. Allí, con la ayuda de profesionales, comencé a enfrentar mis demonios. Aprendí que el silencio no era una opción, que hablar era el primer paso para sanar. Aún así, las heridas eran profundas. Cada vez que veía a mi hija, sentía una mezcla de amor y miedo. Amor por la inocencia que ella poseía, y miedo de que el pasado regresara para arrebatársela. El camino no ha sido fácil. Hay días en los que la tristeza me invade, en los que la rabia y el dolor parecen más fuertes que la esperanza. Pero también hay momentos de luz, de fuerza y de amor verdadero. Sé que no estoy sola, que mi historia es la de muchas otras que han sido silenciadas por miedo, por vergüenza, por la traición de quienes debían protegerlas. Hoy, con 50 años, elijo ser la voz que rompa el silencio, la luz que guíe a quienes aún viven en la oscuridad. A los 40 años, después de años de lucha silenciosa, sentí que debía hacer algo más que solo sanar en privado. La herida seguía ahí, latente, y aunque el dolor había bajado de intensidad, la sombra de aquel abuso y la traición de mi familia seguían persiguiéndome. Fue en ese año cuando me decidí a buscar justicia. No para vengarme, sino para que ninguna otra niña o mujer sufriera en silencio como yo. Presenté la denuncia contra Armando, a pesar de que sabía que sería un camino difícil, lleno de obstáculos y dolor. Mis padres reaccionaron con enojo y negación. Mi madre me dijo que estaba destruyendo a la familia, y mi padre evitó hablar conmigo durante meses. Pero yo ya no podía callar. Había pasado demasiado tiempo guardando ese secreto, y cada día que pasaba sin justicia era un día más de dolor para mí y para todas las víctimas. El proceso legal fue desgastante. La policía no me creyó de inmediato, y algunas personas del pueblo comenzaron a hablar mal de mí, cuestionando mi verdad. Pero cada vez que sentía que todo se venía abajo, recordaba a las niñas que no tenían voz, y a mi propia niña interior, que había esperado tanto tiempo para ser escuchada. Durante ese periodo, conocí a otras mujeres que habían vivido experiencias similares. Juntas formamos un grupo de apoyo que se convirtió en nuestra fortaleza. Compartir nuestras historias nos ayudó a sanar y a entender que la culpa nunca fue nuestra. Un día, recibí una llamada inesperada de Javier, mi primo, el hijo de la hermana de mi madre. Me confesó que él también había sido víctima de Armando cuando era niño. Sus palabras me llenaron de tristeza, pero también de esperanza, porque finalmente no estaba sola en esa lucha. Gracias a esas nuevas voces, el caso tomó fuerza y la denuncia avanzó. Armando fue arrestado y comenzó el juicio. Fue un momento difícil, donde tuve que revivir cada detalle, cada recuerdo doloroso, pero también fue un momento de liberación. En el juicio, mi madre no asistió. Se negó a enfrentar la verdad, y esa ausencia fue una herida más que se sumó a las que ya tenía. Pero mi padre sí estuvo presente, con el rostro marcado por el dolor y la culpa. Finalmente, Armando fue condenado. No fue un final perfecto, pero fue justicia. Para mí, y para todas las voces que habían sido silenciadas. Después del juicio,
Comencé a trabajar como voluntaria en una organización que ayuda a víctimas de abuso sexual. Quería que mi historia sirviera para que otros pudieran encontrar ayuda y esperanza. A pesar de todo lo que pasé, aprendí que la vida puede ser hermosa de nuevo. Que el amor y la verdad son más fuertes que el miedo y la oscuridad. Hoy, miro hacia atrás con una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que sufrí, pero orgullo por haber encontrado la fuerza para romper el silencio y construir una vida nueva. Después de la condena de Armando, pensé que la mayor batalla había terminado. Creí que con la justicia servida, mi vida podría finalmente caminar hacia la paz que tanto anhelaba. Pero pronto comprendí que la justicia legal era solo una parte del proceso. La verdadera sanación era un camino largo y sinuoso que debía recorrer día a día, con paciencia y valentía. Durante mucho tiempo, sentí que el miedo, la tristeza y la vergüenza eran sombras que me acompañaban a todas partes. Temía confiar en las personas que me rodeaban, temía abrir mi corazón por temor a ser lastimada de nuevo. Vivía en una especie de prisión emocional que parecía imposible de romper. Sin embargo, poco a poco, con el apoyo de terapia, amigos y mujeres que compartían mi historia, comencé a entender que el pasado no definía quién era, sino que podía ser un peldaño para crecer. Empecé a escribir mi historia en un diario, primero solo para mí. Escribir me ayudó a ordenar mis pensamientos y emociones, a darles forma y sentido. Con cada palabra plasmada en el papel, sentía como una parte de mí se liberaba. Más tarde, esas letras se convirtieron en relatos que compartí en grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso sexual. Descubrí que contar mi verdad no solo me fortalecía, sino que también ayudaba a otras mujeres a encontrar su voz y a romper sus propios silencios. La relación con mis padres siguió siendo una herida abierta. Mi madre nunca logró aceptar la verdad, y la distancia entre nosotras se mantuvo profunda. La ausencia de su apoyo me dolió más que cualquier otra cosa, pero también me enseñó que no siempre podemos esperar comprensión de quienes amamos. En cambio, con mi padre, después de años de mutismo y resentimiento, logramos acercarnos. Fue un proceso lento, lleno de conversaciones difíciles y lágrimas, pero finalmente construimos una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. No es perfecto, pero es real. En estos años he descubierto el poder de la comunidad y el acompañamiento. Por eso, decidí estudiar para ser terapeuta especializada en atención a sobrevivientes de abuso. Quería que mi experiencia y mi voz pudieran servir para guiar a otras personas que estaban en el lugar oscuro donde yo una vez estuve. Cada historia que escucho me recuerda la mía, y me impulsa a seguir luchando para que ninguna mujer, niña o niño tenga que pasar por lo mismo. Mi hija es, sin duda, la luz más brillante en mi vida. Ella nació después de años de lucha y sanación, y con ella entendí lo que significa amar sin miedo. Gracias a ella aprendí que el verdadero amor es aquel que protege, que escucha, que está presente. Le enseño a ser fuerte, a respetarse, a hablar siempre con la verdad, porque quiero que nunca tenga que enfrentar el silencio o la traición que yo viví. A veces, cuando me miro al espejo, veo a la niña que fui, asustada, pequeña, silenciada. Pero también veo a la mujer que soy ahora, fuerte, valiente, libre. Una mujer que ha elegido romper cadenas, construir puentes y vivir con la esperanza renovada cada día. No soy perfecta, pero he aprendido a aceptarme y a amarme con todas mis cicatrices. El camino no ha sido fácil. He tenido recaídas, momentos de tristeza profunda, noches en las que el dolor parecía insuperable. Pero también he tenido victorias, pequeñas y grandes, que me han impulsado a seguir adelante. He aprendido que la sanación es un proceso y que cada paso cuenta. Esta historia que comparto es para todas las voces silenciadas, para quienes aún viven en la oscuridad del miedo y la vergüenza. Quiero que sepan que no están solas, que su voz importa, que la verdad es poderosa y puede liberar, que el amor y la esperanza son más fuertes que el dolor y el silencio. Si estás leyendo esto, y llevas una carga similar, te invito a dar un paso hacia la luz. Habla, busca ayuda, confía en ti misma. La sanación es posible, aunque parezca lejana. Eres más fuerte de lo que crees, y tu vida merece ser vivida en libertad y amor. Con esta historia cierro un capítulo, pero abro otro lleno de posibilidades.
porque mi verdad es mi fuerza, y mi voz, mi legado.